Buen día, amadas hermanas, amados hermanos. Vamos nuevamente a disfrutar de esta porción de la primera epístola de Juan. La última vez vimos el capítulo 3, versículos 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. De hecho, somos hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Alabado sea el Señor. Esta porción es una porción muy importante porque nos muestra cuán grande es el amor de Dios para con nosotros. Pero no solamente Él nos salvó de la perdición, Él ve en nosotros a sus hijos. Él podría simplemente salvarnos del lago de fuego, sin tornarnos sus hijos. Mas Él quiso que seamos sus hijos. ¡Qué maravilla es para nosotros! A la verdad, de aquí ahora nos muestra una cosa. El hecho de que seamos hijos de Dios hoy todavía no es algo que se manifiesta de una manera plena. Nosotros somos hijos de Dios porque tenemos la vida de Dios en nosotros, nacimos de Dios. Por el hecho de que hemos nacido de Dios, somos hijos de Dios. El mundo no nos acepta. El mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque el mundo propio rechazó al Señor. Y el mundo rechaza a Dios. Mas lo que nos llena de esperanza es, somos hijos de Dios. Y todavía no se manifestó lo que habremos de ser. Un día habrá una manifestación. Todavía no. Todavía no. Y cuando Él se manifieste, nosotros seremos semejantes a Él. Qué cosa tremenda. Nosotros podemos ser semejantes a Él. Ese día va a llegar, alabado sea el Señor. Porque nosotros iremos a verlo como Él es. Aquí nos muestra un principio importante. Hoy, cuanto más nosotros vemos al Señor, más nosotros nos parecemos a Él. Un día veremos como habremos de verlo en realidad. Ahí nosotros tendremos una gran manifestación. Veamos el versículo 3, qué importante. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Eso quiere decir, quien consigue ver esta realidad, quien consigue tocar este punto, que un día nosotros seremos manifestados, seremos semejantes a Él. Esa ansia, ese amor de que hay algo que realmente nos motiva, ¿no es eso? Un día nosotros seremos a Él. Tenemos esta esperanza. Eso me hace buscar al Señor hoy. Eso me hace amar más al Señor hoy. Eso me hace tener más comunión con el Señor hoy. Buscar estar en su presencia. Señor Jesús, yo me purifico, yo me preparo para aquel día. Ahí, a partir del versículo 4, Juan muestra lo que impide, lo que nos impide de tener más de esta realidad. Ahí, en el versículo 4 dice,
todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Acá Juan define lo que es el pecado. Nosotros hablamos mucho de pecado, ¿Qué es el pecado? Entonces aquí existe una definición. Pecado es la transgresión de la ley. No estamos hablando de la ley del aspecto negativo. Aquí estamos hablando de la ley que refleja la naturaleza de Dios, lo que Dios quiere conducir. Dios, cuando mostró la ley, mostró el nivel de la naturaleza de Él. Es muy importante que sepamos que cuando el Señor dio la ley, el Señor mostró cómo es que la vida de Dios se manifiesta. El Señor Jesús, Él no vino para abolir la ley, Él vino para cumplir la ley. Significa que la vida divina es capaz de vivir la palabra de Dios. Entonces esta es la visión. El pecado es la transgresión de la ley, es la transgresión de la palabra de Dios. Es usted ir a la ley, usted cruzó la línea, ¿cierto? Dios muestra su santidad, su justicia, y cuando nosotros cruzamos esa línea, nosotros pecamos. Entonces aquí hay una definición clara al respecto del pecado. Dios quiere las cosas bien definidas. El grande pecado que existe en el mundo de hoy es que hay una mistura entre lo que es correcto y lo errado. Y muchos cristianos hacen una mistura. ¿Qué es el pecado? No sabe qué es el pecado. Muchas veces la palabra de Dios dice una cosa y un cristiano dice, yo no creo que sea así. Mas quien define es Dios, no nosotros. ¿Los hermanos comprenden? Miren, no podemos vivir en una mistura. Las cosas precisan estar bien definidas en nuestra vida. Por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículos 3. Dice Dios, haya luz y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena y hizo separación entre la luz y las tinieblas. ¿Cierto? Versículo 6. Dice Dios, haya firmamento en el medio de las aguas y separación entre aguas y aguas. ¿Correcto? Entonces miren esto. Ahora hay más. En el versículo 9 dice también Dios, júntense las aguas de abajo del cielo en un solo lugar y aparezca la porción seca. Y así Dios a la porción seca llamó tierra y a los ayuntamientos de mares de aguas llamó mares. En Génesis, durante los 3 primeros días, Dios hizo una obra de separación. Sin separación no hay avance. Sin separación no hay crecimiento de vida. Es por eso que Juan, él define claramente la cuestión del pecado. Nosotros tenemos la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Todo lo que va en contra, que transgrede, es pecado. Y ahora, ¿el pecado es grave o no? ¿Sí o no? ¿Es grave o no? Porque por el pecado el hombre fue condenado a la muerte, ¿no es cierto? El pecado es grave. ¿Y cuál es el grande problema que existe? La gente no entiende que el pecado es grave. Comete pecado y no es pecado. Fue un desliz. No es pecado. Fue mi flaqueza. No es pecado.
inventamos diferentes disculpas. Así, una cosa que es seria se torna una cosa muy leve. Mas eso mata. Mas eso mata. El salario del pecado es la muerte. Eso sigue hasta ahora, vale hasta ahora. Sí, vale hasta hoy. Entonces, Juan define claramente: pecado es el transgresión de la ley, es transgresión, desobediencia a la palabra de Dios. Miren lo que Salmo 119, versículos 11 nos dice: guarda en mi corazón tus palabras para no pecar contra ti. Por el hecho de que nosotros amamos al Señor, por el hecho de que nosotros queremos ser semejantes al Señor, esa es nuestra esperanza, porque somos hijos de Dios. Nosotros queremos parecernos con nuestro Padre. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí usted puede ver, él dice así, que a sí mismo se purifica. Todos los que tienen esta esperanza procuran, guardan en su corazón las palabras para no pecar contra ti. Usted puede decir: mas yo soy muy flaco, el pecado es muy fuerte, yo soy muy débil. La Biblia nunca dice que usted va a vencer el pecado. La Biblia dice que el Señor venció el pecado y que en Cristo nosotros vencemos el pecado. Ahora miren esto. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Y sabéis que Él apareció para sacar el pecado, y en Él no hay pecado. El Señor un día se manifestó. Él vino ¿para qué? Para sacar el pecado, para tratar con el pecado. Nosotros nunca vamos a conseguir tratar con el pecado. El Señor fue el que trató con el pecado. Mateo capítulo 1, 21 dice: y dará a luz un hijo, y pondrá su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados de Él. El Señor es aquel que nos vino a salvar, y la acción del Señor, y para realmente en el final eliminar totalmente la cuestión del pecado. Vamos a ver nuestra experiencia con el Señor. Cuando nosotros aceptamos el Evangelio y nosotros creemos en el Señor, lo que acontece, nosotros somos liberados de la condenación del pecado, ¿correcto? Porque Él nos salvó. Por el hecho de que tenemos pecado, nosotros estábamos condenados, mas al creer en la obra de redención de Cristo, nosotros somos salvos. Por el hecho de que nosotros creímos, por el hecho de creer en el Señor, por la fe, nosotros somos liberados de la condenación del pecado. Entonces, este es el primer paso. Segundo paso es el siguiente. Nosotros ahora vemos la naturaleza pecaminosa allí en nuestro ser, llevándonos a pecar. Mas Cristo murió en la cruz, y la cruz termina con el viejo hombre. En la cruz, el Señor trató con el pecado, con la naturaleza pecaminosa. Ahora miren esto, por medio de la vida divina, el Señor nos liberta del poder del pecado. Eso es muy importante. Nosotros que veamos eso. Ahora vemos Romanos capítulo 8, versículo 2. La ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. El Espíritu de vida tiene poder mayor que el pecado y la muerte. Él entonces nos libra de la ley y de la ley del pecado y de la muerte. Preste atención, amado hermano. Por el hecho que nosotros creímos en el Señor,
Nosotros fuimos liberados de la condenación del pecado por el hecho de que nosotros vivimos en el Espíritu y somos uno con el Señor. Nosotros somos liberados del poder del pecado. ¿Correcto? Un paso más, que es ligado al capítulo 3, cuando el Señor se manifieste y nosotros seremos semejantes a Él. Entonces en aquel día nosotros seremos libertados de la presencia del pecado. Preste atención en estos 3 puntos: condenación del pecado, poder del pecado y la presencia del pecado. La condenación, nosotros ya fuimos liberados. Hoy en nuestra experiencia es liberación del poder del pecado. Es eso que la Biblia nos muestra. Entonces, no es con nuestra propia fuerza, porque el Señor se manifestó para sacar los pecados y en Él no existe el pecado. En otras palabras, en el Señor nosotros somos victoriosos, nosotros vencemos el pecado. No crea en la mentira de Satanás. El pecado es tan fuerte que no se consigue librarse del poder del pecado. Mas Cristo murió en la cruz para liberarnos del poder del pecado. Nosotros no creemos en eso. Tenemos que tomar la posición de eso. Así, en el versículo 6, dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no ha visto ni le ha conocido. Miren cómo el Señor trabaja en nuestra naturaleza. Nosotros creemos en el Señor y somos salvos. Nos tornamos hijos de Dios. La vida de Dios está en nosotros. Y esa vida no ama el pecado. Esa vida no quiere el pecado. Ahora, aquí, Él dice así: todo aquel que permanece en Él no vive pecando. Él puede pecar, mas no vive pecando. Los hermanos comprenden la diferencia. Una cosa es pecar esporádicamente, de cuando en cuando. Otra cosa es vivir pecando. Aquí dice: todo aquel que permanece en Él. Entonces el secreto está en permanecer en el Señor. ¿Por qué nosotros estamos hablando de esto? Porque en estos tiempos finales el misterio de la iniquidad está operando. Como el enemigo está actuando de esta manera fuerte, Él quiere que nosotros tengamos una vida pecaminosa. Él quiere que la gente viva pecando, que nosotros vivamos pecando. Nosotros vemos en el mundo las tentaciones son tan diversas y grandes. Y no sabemos qué hacer con tal tentación tan grande. Vamos a vivir pecando. No, nosotros tenemos la vida de Dios en nosotros. Nos estamos preparando para ser semejante al Señor. Nos estamos purificando. Todo aquel que permanece en Él no vive pecando. Y todo aquel que vive pecando no lo vio ni le conoce. Esto aquí es una palabra muy importante. Si yo vivo pecando, es porque yo no vi al Señor de una manera real. Yo no conozco de una manera real al Señor. Miren, la cuestión es la siguiente. Un día, yo creo que todos nosotros, después de que nos convertimos, nosotros fuimos marcados por algo. Conocimos al Señor, nuestra vida cambió en la verdad. Si antes amábamos al mundo y al pecado, dejamos de amar el mundo y el pecado. Entonces, nuestra vida cambió. Nosotros nos gusta mucho dar el ejemplo del puerco y la oveja. El puerco tiene la naturaleza de puerco. Le gusta la mugre, la basura, le gustan los lechos. Es la naturaleza del puerco.
no importa educar el puerco. Usted agarra un puerco y lo cría en su casa, lo deja limpito, lo perfuma, lo mantiene limpito, pero en el momento que se te escapó, sale para el barro. Y se va para el barro, porque es la naturaleza del puerco, le gusta el barro. No, por más que le diga, porquiño, ¿por qué hace esto? Lo limpia todo y te escapa y de vuelta a la puerta abierta y se va al barro, se va a enmugrarse. No pierda tiempo educando al porquiño. Él tiene esa naturaleza. ¿Cuál es la manera? Es cambiar la vida del puerco. Sacar la vida del puerco y poner la vida de la oveja. A la oveja le gustan las cosas limpias, agua limpia. Si usted coloca la vida de la oveja en el puerco, lo va a insistir para ir para el barro, pero el puerco no va a querer ir. ¿Por qué no va a querer ir más? Porque ya tiene una vida nueva, ya no le gusta más el barro. ¿Los hermanos comprenden? Es por eso que el versículo dice: todo aquel que permanece en él no vive pecando, y todo aquel que vive pecando no lo vio ni le conoce. Entonces, hay una gran pregunta, una pregunta que precisamos hacer. No es si nosotros pecamos o no, porque nosotros todos pecamos, es cierto. Mas nosotros no vivimos pecando. No tenemos un vivir pecaminoso. Nosotros pecamos. Mas nuestra vida no es una vida que está siempre pecando. La cuestión es, cuando la gente peca, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Creamos disculpas o ir delante del Señor a pedir perdón? ¿Cuál es nuestra reacción? Eso es lo importante. Cuando nuestra vida, la vida de Dios opera en nosotros, nosotros tenemos una reacción de ir delante del Señor y pedir perdón y humillarnos. Si nosotros no estamos en el Señor y pecamos, ¿cuál es nuestra adoración? Y invertamos excusas. Una vez un siervo de Dios habló, la cuestión es, ¿usted es enemigo del pecado o usted es amigo del pecado? Ahora vamos al versículo 7. Hijos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, así como el justo. Amén. Así como Él es justo. No vamos a fijar o escuchando las cosas que el mundo dice, ni la manera de ver. Nadie pone en usted otra manera de ver. El mundo quiere apartarnos de Dios. No vamos a dejar que el mundo nos engañe. Aquel que practica la justicia, Él es justo, así como Él es justo. Nosotros hablamos del pecado, ahora hablamos de justicia. ¿Cuál es el padrón de justicia? El padrón de justicia no es el padrón de la justicia del hombre. El padrón de justicia es el padrón de justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Es aquello que Él aprueba. Es todo lo que es según Dios. Aquel que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Eso prueba que esa justicia es vivida por medio de la vida del Señor en nosotros. Porque solamente la vida del Señor en nosotros puede llevarnos a vivir a una práctica de justicia, así como Él es justo. Eso es fundamental. Romanos capítulo 6, versículo 4 dice: fuimos pues sepultados con Él en la muerte por el bautismo,
para que como Cristo fue resucitado de entre los muertos en la gloria del Padre, así también andemos nosotros en novedad de vida. Una vida justa en el principio del gobierno de Dios es un vivir en novedad de vida. Y esa novedad de vida es el resultado de nuestra experiencia de la muerte y resurrección. Entonces, amados hermanos, aquel que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Romanos 3:22 dice lo siguiente: la justicia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús para todos y sobre todos los que creen. La justicia viene por nuestra fe en Cristo Jesús y es para todos los que creen. Eso significa que cuando usted cree, recibe la vida divina, y esa vida divina lo lleva a usted vivir un vivir de justicia y no un vivir pecaminoso. Amén. Nosotros precisamos tener una visión clara y las cosas bien definidas. Lo que la pregunta es si hay algo que el Señor aprueba o no. Yo preciso estar en una posición correcta. ¿Sabe lo que acontece cuando usted está haciendo algo? Llega un hermano y pregunta: ¿usted qué está haciendo? Yo no estoy haciendo nada de errado. ¿Usted es gobernado por ese principio de no hacer nada errado? ¿O usted es gobernado por el principio de hacer la voluntad de Dios? Es diferente. Si yo digo no estoy haciendo nada errado, es diferente de yo estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es el principio que nos gobierna? ¿Cómo está su vivir, hermano? Yo no estoy haciendo nada errado. O, hermano, está todo bien. ¿Qué está haciendo? Estoy haciendo la voluntad de Dios. Es diferente. ¿Cuál es el principio que nos gobierna? Yo no estoy haciendo nada errado o estoy haciendo la voluntad de Dios. Nosotros nunca seremos juntos delante de Dios por nuestros propios actos. Nosotros precisamos ver que el Señor vino para mudar nuestra persona, para cambiar nuestra persona. Él nos salvó y nosotros nacimos, nos tornamos hijos de Dios y ahora la naturaleza de Dios habita en nosotros. Muchas personas piensan: estoy viviendo en pecado, pero no es muy malo. Versículo 8 dice: y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Para deshacer las obras del diablo. Esa es una palabra muy fuerte. Aquel que practica el pecado significa aquel que vive pecando. Procede del diablo. Porque el diablo vive pecando. Esa es la manifestación de la naturaleza pecaminosa, la naturaleza satánica. Mas nosotros damos gloria a Dios porque la segunda parte del versículo dice: para eso se manifestó el Hijo de Dios. Aleluya. El Señor vino. ¿Para qué? Para destruir las obras del diablo, para libertarnos de ese poder, del poder del pecado. Entonces, nosotros no debemos conformarnos con la derrota. El Señor nos preparó la victoria. Amén.
precisamos comprender ese hecho. El Señor Jesús también en Juan 8:44 habló una vez a los judíos. Vosotros sois del diablo, que es vuestro padre. Queréis satisfacer los deseos. Él fue homicida desde el principio y jamás se afirmó en la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando él hace mentira, habla de lo que él es, porque él es padre de la mentira. ¿Está viendo? El Señor Jesús ya había hablado en aquella época. Vosotros sois de sus padres del diablo. La cosa del pecado es cosa seria. Mas en el mundo que vivimos hoy, apagó la noción del pecado e hizo que muchos hijos de Dios perdiesen la noción del pecado. Eso nos lleva a la derrota, lleva al fracaso. Por eso nosotros no podemos permitir que esas cosas influyan en nuestro ser. El pecado es pecado y tiene que ser tratado como pecado. Amén. Eso aquí es importante. Bueno, tampoco podemos hacer lo siguiente. No. Yo peco, mas tengo la sangre de Cristo que me lava. Entonces puedo pecar a voluntad, total la sangre de Cristo me lava. Entonces ahora, usted es tentado. ¿Hago o no hago? Yo voy a hacer. Después uso la sangre de Cristo, me limpia y ya está todo bien. Hermanos, hablamos varias veces, la sangre de Cristo no es detergente, es una cosa seria. Si usted no lleva el pecado en serio, está en el camino del diablo. La sangre de Cristo no es detergente. Me ensucio aquí, me lavo y ya está. No es así. ¿Cómo está su interior? ¿No siente nada? Si la naturaleza divina está en nosotros, nosotros debemos odiar el pecado. Las tentaciones vienen. Usted dice, me tiene que matar. Yo no quiero hacer. Yo creo en la palabra de Dios. Yo no quiero pecar contra mi Señor. El Señor vino para destruir las obras del diablo. Miren lo que dice el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Amén. Este no puede vivir pecando porque es nacido de Dios. Aquí muestra nuevamente la naturaleza divina que nosotros ganamos. Si yo soy nacido de Dios, yo no vivo en la práctica del pecado. ¿Por qué? Porque la divina simiente permanece en mí. El Señor habita en mí. Porque yo soy nacido de Dios, yo no puedo vivir pecando. Entonces, hermanos, nuestra actitud con el pecado tiene que ser una actitud seria y fuerte. Nuestra victoria viene por la vida divina, por la divina simiente que habita en nosotros. Amén. Amén. Es muy importante. Si nuestra vida cambió, fue porque nosotros nacimos de Dios. No es mérito nuestro por nuestros esfuerzos, es porque la vida divina está en nosotros. Entonces, esta cuestión de la divina simiente es algo maravilloso. Así, concluyendo en 1 Juan capítulo 3, versículo 10, dice, en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo.
todo aquel que no hace justicia y que no procede de Dios, ni aquel que no ama, ni aquel que no ama a su hermano. Ese versículo 10 es la conclusión de este trecho, de un inicio, de un nuevo trecho que se va a hablar de la cuestión del amor. ¿A quién está hablando? A los hijos de Dios que se están manifestando por la práctica de la justicia y por el amor a sus hermanos. Amén. Un vivir justo, eso significa no un vivir de pecado, sino un vivir haciendo la voluntad de Dios. Aquel que es hijo del diablo no practica la justicia y no ama a su hermano. Por eso que es muy fuerte la segunda parte del versículo 10. Todo aquel que no practica la justicia no procede de Dios, ni aquel que no ama a su hermano. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tenemos que dar atención? Hoy soy hijo de Dios y yo me preocupo. Yo tengo una meta y una esperanza. En aquel día, cuando Cristo se manifieste, yo seré manifestado junto con Él. Eso es lo que... Entonces me purifico. Yo trato al pecado como algo serio, porque aquel que es nacido de Dios practica la justicia y es justo. No vive en la práctica del pecado, vive en la práctica de la justicia. Y aquel que es nacido de Dios ama a su hermano. Que el Señor nos guarde. Que el Señor nos revele esta palabra a nosotros. Este mundo hoy, lleno de pruebas, de tinieblas, nuestra actitud pueda ser correcta delante del Señor. Nuestra actitud pueda ser, Señor, yo soy su hijo. Yo nací de ti, Señor. Yo amo la justicia. Yo amo tu vida. Y yo amo con tu amor. Que el Señor nos bendiga. Amén. Señor Jesús.